Amigos, amigas, ya estamos de nuevo aquí con su serie de los apóstoles. Y en este día vamos a estudiar a nuestro segundo apóstol, que es el segundo que es reconocido en los evangelios de Mateo y Lucas. Si quieres saber quién es este apóstol, continúa viendo el video. Hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre San Andrés apóstol, que es hermano de Pedro, y es uno de los primeros llamados según los evangelios. Pero algo que tenemos que descubrir es, primeramente, que Andrés no tiene un nombre hebreo como Simón, como otros de los apóstoles, sino tiene un nombre griego. Esto nos quiere decir que la familia de Pedro y Andrés tenían cierta apertura hacia las demás culturas, sobre todo esta cultura griega que para el tiempo de Jesús ya era muy difundida y estaba muy presente dentro del mundo hebreo. Y es aquí donde, como les decía en un primer momento, San Andrés es el segundo apóstol mencionado en las listas de los apóstoles de San Mateo y de San Lucas, pero es el cuarto mencionado en la lista de San Mateo y en la presentación que hace Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Es muy interesante descubrir cómo se da su llamado y este lazo que tiene con su hermano Pedro. Nos dice el Evangelio: mientras caminaba a la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo. También por el cuarto Evangelio conocemos otro detalle importante. En un primer momento, Andrés es el discípulo de Juan el Bautista y es el que, viendo a Jesús, descubre al Mesías, y esto va a hacer que vaya con su hermano Pedro y le diga: hemos encontrado al Mesías. Por este motivo también es Andrés conocido como el protoapóstol, que también podríamos encontrar otro nombre que es muy significativo y es como lo conocen nuestros hermanos ortodoxos, que es protoclitos, que significa el primer llamado. Por esta relación fraterna entre Pedro y Andrés, la Iglesia de Roma y la Iglesia ortodoxa comparten precisamente esta hermandad. Pero ¿qué podemos conocer más de Andrés en los evangelios? Realmente podríamos conocer muy poco de Andrés en los evangelios. Andrés lo podemos situar en el evangelio en la multiplicación de los panes, porque es ahí donde se encuentran Felipe y Andrés precisamente, y es donde están los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y es cuando Jesús le dice a Andrés: ¿en dónde podremos conseguir pan para darle de comer a estos? Y es donde se da esa frase: ni 200 denarios bastarían para poder darles de comer. Y podemos recordar, un denario era un día de trabajo, así que ni 200 días de trabajo bastarían para darles de comer a todas esas personas. Pero es también Andrés el que ha visto a ese joven que lleva sus 5 panes y sus 2 pescados. Y es ahí donde Jesús toma la iniciativa de Andrés y de este joven para darles de comer a todas esas personas. También podemos encontrar a Andrés en otro pasaje, cuando aquellos griegos quieren hablar con Jesús, y el intermediario precisamente es Andrés, ya que pues hasta un detalle muy interesante, el nombre griego, y él presenta a los griegos. Y es ahí donde puede darse a conocer que Jesús
no solamente está para el pueblo judío, aunque algún momento lo ha dicho, sino que tiene que haber esa apertura, ese encuentro para con los demás, para darles a conocer verdaderamente el encuentro del Señor, el amor de Dios, y es así como también va a poder marcar cuál va a ser el camino de el apóstol Andrés. También podemos encontrar a Andrés en la segunda subida hacia Jerusalén, como Andrés se maravilla de la gran construcción del templo. Y es Jesús en donde dice, todo lo que están viendo llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Eso quiere decir que Andrés realmente se sorprende de las maravillas humanas, pero también nos tiene que llevar a descubrir que Dios está por encima de todas las maravillas humanas. Y es ahí donde también Andrés va a ir conociendo, va a ir integrándose en esa gran construcción que es la iglesia, en esa gran construcción en donde es el templo verdadero de Dios, que no es con piedras de la naturaleza, sino es con esas piedras vivas que somos todos nosotros. Ciertamente es lo que podemos encontrar bíblicamente de Andrés. Ya para el final de su vida, una antigua tradición narra la muerte de Andrés en Patras, donde sufrió el sacrificio de la crucifixión. E igual que Pedro se sentía indigno de morir, igual que su maestro, por eso es de que muere en una cruz en forma de X, y es ahí de donde se le conoce a ese tipo de cruz, la cruz de San Andrés, porque pues fue donde sufrió el martirio. Por eso hay una narración del siglo VI de la Pasión de San Andrés y dice lo siguiente: Salve, oh cruz, inaugurada por medio del cuerpo de Cristo, que te has convertido en adorno de sus miembros como si fueran perlas preciosas. Antes de que el Señor subiera a ti, provocabas un temor terreno. Sin embargo, ahora, dotada de un amor celeste, te has convertido en un don. Los creyentes saben cuántas alegrías posees, cuántos regalos deparas. Confiado, por tanto, y lleno de alegría, vengo para que tú también me recibas exultante, como discípulo de quien fue colgado en ti. Cruz bienaventurada, que recibiste la majestad y la belleza de los miembros del Señor. Tómame y llévame lejos de los hombres, y entrégame a mi Maestro para que, a través de ti, me reciba quien por medio de ti me ha redimido. Salve, oh cruz, sí, verdaderamente salve. Podemos encontrar precisamente en estas palabras esta espiritualidad cristiana, esta espiritualidad que también les transmite Cristo a sus apóstoles. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es esto lo que nos quiere enseñar la locura de la cruz. No es tormento, sino es amor. No es muerte, sino es el paso a la vida. No es el instrumento de tortura, sino es el instrumento de gloria de todo cristiano. Si te ha gustado el video, medítalo y encomiéndate a San Andrés para que también nosotros podamos dar ese testimonio de amor, de entrega a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que Dios es amor y te ama. Misioneros de Jesús.